Semiosis entre la forma y la iconicidad. Arturo Morales Campos. Introducción. Dentro de la tradición filosófica griega, Platón constituye un paradigma dicotómico en el que la búsqueda de una vida mejor, justa, se opone radicalmente a un desprecio por la vida en la tierra. Pensamiento este último que lo movió a imaginar un topos Uranos, un lugar donde habitan las ideas puras, la verdad. El cristianismo adaptó una visión y propuso un plan salvífico que empuja a la humanidad a deshacerse de las cosas materiales y del pecado para poder acceder a la vida eterna en un más allá de la muerte. Desde que el Renacimiento pusiera el acento en el ser humano, paulatinamente y no sin grandes dificultades, el mundo terrenal fue ocupando un lugar diferente. La Ilustración, en ese largo camino, colocó un obstáculo casi insalvable entre la razón, el progreso y la ciencia, por un lado, y, por el otro, el sentido común, la tradición, el mito y la metafísica. El espíritu científico se caracteriza por el desapego y la convicción enérgica que tiene su raíz en la simplicidad o la simplificación. El espíritu de finesse, sutileza, refinamiento, tacto, delicadeza, sensibilidad. Se caracteriza por el apego o el amor y por la amplitud. Los principios que el espíritu científico acata son ajenos al sentido común. Los principios con los que tiene que ver el espíritu de finesse pertenecen al sentido común, aunque son escasamente visibles. Más que verlos, se les siente. Strauss, 2007, página 51. Al interior de esta dialéctica se encuentra la naturaleza como objeto de explotación y como un ambiente accesorio, o bien donde por lo irracional el iluminismo desconoció tanto la naturaleza humana cuanto la naturaleza de la naturaleza. Supuso que la naturaleza era el sustrato sobre el que se notaba una segunda naturaleza, la cultura, e impuso la racionalidad como fin de aquella y rectora de la cultura. Viera, 1995, página 72. El encubrimiento positivista de la ciencia y la tecnología en el siglo XIX contrasta con las corrientes idealista y romántica de la época. A raíz de ello, resultaba difícil imaginar una conciliación del materialismo, la industrialización y el desarrollo con el asentimiento y la especulación. No obstante, el cientificismo de ambos siglos, el XVII y el XIX, fue acicate para las humanidades, que debían justificar su existencia, ya fuera en oposición o en afinidad con la objetividad de las ciencias. En el siglo XX existió un interés más claro para los estudios culturales. Recordemos el existencialismo o la escuela de Frankfurt. Y aún así no fue del todo definitivo un acercamiento entre ambos campos. A pesar de las grandes discrepancias que presentamos en el breve recorrido anterior, subyace en él una perspectiva por estudiar al humano como entidad inmersa en sus esferas natural y social. Esa intención cuenta con algunos antecedentes científicos, los cuales, por ejemplo, se remontan en el siglo XVII. El estudio de anatomía comparada que realizará el médico inglés Edward Tyson en su obra El orangután, Sive Homo silvestris, o la anatomía de un pigmeo comparada con la de un mono, un mico y un hombre, de 1699. A pesar de la perspectiva denigrante, es una buena muestra de un amplio trabajo descriptivo. No fue, sin embargo, hasta mediados del siglo XX que aquel interés mostrara grandes avances. Halliday, 2013, página 17 a la 26.
En otros tiempos, la serie de acercamientos actuales entre diferentes campos del conocimiento habría sido causa de fuertes señalamientos. En el presente siglo, la interdisciplinariedad parece ser no solo una tendencia, sino más bien un requisito. Los límites de una ciencia en ocasiones pueden ser un tanto vagos o antiguos. Con el paso del tiempo, las incontables investigaciones provocan ensanchamientos o reducciones de dichas fronteras. Afortunadamente, es posible hablar de potentes esfuerzos por realizar trabajos interdisciplinarios que tratan de presentar una visión cada vez más holística de un particular objeto de estudio. El biólogo Joseph Weiner nos muestra parte de ese intento. Desde luego, los temas de la diferenciación racial y de la evolución humana son de importancia, pero en un sentido científico deben ser reconocidos claramente como cuestiones secundarias, para ser elucidadas solo una vez que se haya establecido un marco conceptual satisfactorio para explicar las propiedades esenciales de los grupos humanos en general. Esto, a su vez, solo puede realizarse mediante la adopción de un análisis ecológico y genético combinado perfectamente, centrado en el ecosistema, como campo fundamental de estudio. La entidad biológica fundamental no es la raza, ni siquiera la especie, sino el ecosistema humano, puesto que representa un agregado que mantiene por sí mismo la preocupación en marcha. La comunidad viviente real, que satisface unas necesidades en relación dinámica con el ámbito natural. 1966, página 11. Con las reservas pertinentes, Weiner nos abre una valiosa posibilidad al introducir un amplio e incluyente ambiente, el ecosistema humano, en el que contempla tanto una dimensión biológica como cultural del ser humano. Humberto Maturana, por su parte, expresa: pienso que los seres vivos son sistemas que tienen sus características como resultado de su organización y su estructura, de cómo están hechos, y para que existan no se necesita nada más. Pero al mismo tiempo, los seres tienen dos dimensiones de existencia, una en su fisiología, su anatomía, su estructura, la otra, sus relaciones con otros, su existencia como totalidad. 1991, página 23. Ahora bien, al interior del ámbito de las humanidades, específicamente de la semiótica, como veremos, también se ha realizado un esfuerzo notable en el presente trabajo. Partimos de las nociones biosemiótica, semiósfera y semiosis, para posteriormente plantear la posibilidad de la existencia de un factor, el signo icónico germinal, que establecerá la relación entre los procesos cerebrales físicos y los procesos semióticos o semióticos mentales o subjetivos de la significación. La segunda sesión, nuestro marco teórico, aborda el concepto genérico semiosis. El tercero presenta las relaciones entre semiosis y la percepción de la forma de un referente, cualquier elemento material del universo. En el cuarto, explicamos la formación del signo icónico germinal. Biosemiosis y semiósfera. Biosemiosis. Según el lingüista y semiotista húngaro Tomás Sebev, la semiótica encuentra sus fuentes en la teoría y la práctica médicas de Hipócrates, en 1995, página 5. En consecuencia, desde ese punto, en el pasado, varios pensadores y científicos han dedicado tiempo para encontrar una relación que enlace los fenómenos biológicos y los procesos que involucran significación, y lo han hecho no sin una fuerte oposición que no ha cesado del todo. Sebev, al igual que Pierre, hizo de la semiosis su herramienta conceptual fundamental. Más que un procedimiento eminentemente humano, el mismo Sebev en 1997 propuso, basado principalmente de los aportes del biólogo y filósofo estonio Jakob Johan van Uskil, que el alcance de la semiótica abarca totalmente la ecúmene, la plenitud de nuestra biosfera planetaria. Además,
A la semiosis se le debe reconocer como un hecho generalizado de la naturaleza, así como de la cultura. En Ceviot, 1999, página 86. Por consiguiente, la semiosis es un proceso que aparece en dos grandes mundos: el biológico, el de los sistemas internos de los organismos, y el externo de la experiencia. La endosemiosis cubrirá el primero de ellos. Para el segundo habría tres posibilidades: antroposemiosis, procesos semióticos humanos; zoosemiosis, procesos semióticos en el resto de los animales; y fitosemiosis, procesos semióticos en las plantas. La biomiosis sería entonces el paradigma que contemplaría todas las formas de semiosis en los seres vivos. A partir de las investigaciones, Uskul, Ceviot y el médico alemán Thur von Uskul, hijo del biólogo, propusieron en los años 90 la biosemiótica como disciplina. Las anteriores propuestas sientan las bases para entender a la semiosis como la capacidad instintiva que poseen todos los organismos vivos para producir y entender los signos, la capacidad biológica en el mismo que subyace a la producción y comprensión de los signos, desde simples señales fisiológicas hasta aquellas que revelan un simbolismo altamente complejo. Ceviot, 2001, página 3 y 8. Es así que la semiosis se entenderá como biosemiosis. Uskul sugirió que cada organismo selecciona, mediante sus aparatos sensoriales, partes del ambiente a los Umwelten, es decir, los diferentes mundos de la vida o universos subjetivos. 1998, página 29-30. El Umwelt sería un microuniverso cruzado por infinidad de vectores cargados de significado. Este espacio vital estará en constante modificación de acuerdo con un plan general que explica la profunda relación que registra aquel con el sujeto de lo que habita. 1998, página 30-31. Y es de esa interacción que deviene la construcción de la realidad subjetiva del organismo. No debemos confundirnos con la idea de que ese plan sea de orden superhumano o divino, sino que es la cuasi omnipresencia natural de la semiosis que cubre el mundo de los seres vivos. Ceviot incluso contempla en esa gran esfera formas celulares gobernadas por el código genético 2001, página 28, como lo hiciera Uskul en su tiempo. El anterior esquema de Uskul lo permitió el propio Ceviot plantear que todo en este mundo fenoménico o mundo propio está etiquetado con las señales perceptivas y electoras del sujeto, que operan a través de un circuito de retroalimentación que Uskul llamó el ciclo funcional. La naturaleza, el mundo, el universo, el cosmos, la realidad real, etc. se revela a sí misma a través de procesos de signos o semiosis. 2001, página 100. Bajo este marco, dichos procesos semióticos son de tres tipos: de información, emanados del ambiente inanimado; de sintomatización, donde la fuente está viva; y de comunicación, en el que se advierte una intención comunicativa inteligente. 2001, página 101. Las primeras y las segundas formas son pasos indispensables y complementarios de cada biosemiosis. 2001, página 101. El tercer proceso, como podemos entender, es un fenómeno artificial derivado del funcionamiento interno del organismo. Como mencionamos antes, aunque la vida se concibe como cubierta por complejos procesos de semiosis, estos no son un conjunto indiferenciado. Si todo organismo se desarrolla en ambientes específicos, existirá en consecuencia una determinada semiosis para cada especie, los que ya presentamos. Martin Kamprad, semiotista alemán, también parte de una base biológica para explicar la semiosis y toma el concepto espacio ecológico, que proviene de esa disciplina en que el organismo, cualquier ser vivo, vive y se mueve. 1987, página 2. Dentro de ese nicho vital se establece una fuerte reciprocidad.
entre el mismo ambiente y el organismo, a tal grado que no puede existir el uno sin el otro. 1987, página 2. La tradicional adaptación evolutiva entonces se ve sustituida por la reciprocidad, lo cual permite entender a los seres vivos como entidades activas que tienen la capacidad de interactuar con un entorno significativo. 1987, página 13. El filósofo y semiotista estadounidense John Dewey recoge las anteriores perspectivas. En principio, concibe la semiosis como la acción de los signos, 1996, página 79, y entiende que la biosemiosis es un componente fundamental de la esfera física y cultural. Como autónoma, la esfera de la cultura humana no es más que relativamente autónoma, en cuanto que transciende, pero solo por incorporarlo y descansar sobre él, a un entorno físico compartido con todas las formas de vida biológica en una red más amplia, biosemiosis. De dependencias mutuas, el entendimiento preciso de esa totalidad más amplia, en términos de semiosis, define la tarea completa de la cual la semiótica cultural forma una parte. Dewey, 1996, página 48. Esta postura le permitirá llevar la semiosis fuera de los límites de las ciencias humanas. Esta actividad, la acción de los signos, está de hecho presupuesta en la misma idea de método, es decir, los signos son requeridos no solamente por cualquier método dado en la filosofía o en las ciencias naturales o humanas, sino por la misma posibilidad de que exista tal cosa como método de investigación de cualquier clase. Cualquier método deja de ser semiótico solamente si y en la medida en que traiciona su carácter en cuanto método, al tratar los signos sobre los que descansa como si fuesen meramente objetivos. Dewey, 1996, página 56. La biosemiosis entonces puede aportar mucho a favor de resolver o reorientar la problemática polaridad mente-cerebro, pues indicaría que los dos extremos no son más que parte de uno y mismo proceso. En adición, no existiría nada más entre ellos que una correlación. De esta forma también se evitan posturas emergentistas de interdependencia o de casualidad cerebro-mente. Semiosfera. Las conclusiones de Sebeov tuvieron un largo diálogo con el concepto de semiosfera. Propuesto por Yuri Lotman, la semiosfera es un continuum de signos análogos a la biosfera, pero diferente a la noosfera, ambos términos introducidos por B. Bernard-Schiff. La biosfera de Bernard-Schiff es un mecanismo cósmico que ocupa un determinado lugar estructural en la unidad planetaria, dispuesta sobre la superficie de nuestro planeta y abarcadora de todo el conjunto de la materia viva. La biosfera transforma la energía radiante del Sol en energía química y física, dirigida a su vez a la transformación de conservadora materia inerte de nuestro planeta. La noósfera se forma cuando en este proceso adquiere un papel dominante la razón del hombre, mientras que la noósfera tiene una existencia material y espacial y abarca una parte de nuestro planeta. El espacio de la semiosfera tiene un carácter abstracto. Esto, sin embargo, en modo alguno, significa que el concepto de espacio se emplea aquí en un sentido metafórico. Estamos tratando con una determinada esfera que posee los rasgos distintivos que se atribuyen a un espacio cerrado en sí mismo. Solo dentro de tal espacio resultan posibles la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva información. 1996, página 11. Pero Lotman, todo acto comunicativo en el que aparecen las componentes del modelo propuesto por el lingüista ruso Roman Jakobson, implica una práctica y una experiencia semióticas por parte del emisor y el receptor. Sin embargo, ese factor determinante, la semiosis, no puede darse tipo de comunicación alguno. El pequeño acto comunicativo anterior es un caso muestra que indica, digamos, la omnipresencia de un conjunto de reglas mayor que cubre toda actividad cultural. La semiósfera, es decir, el espacio semiótico necesario para la existencia y el fundamentamiento de las lenguas. 2000, página 123.
Lotman advierte que no todos los lenguajes están contemplados dentro de la semiósfera, pues aunque ésta tiene una existencia previa y está en constante interacción con los lenguajes solamente pueden presentarse de dos formas: las convencionales, que son discretos y verbales, y los icónicos, continuos y espaciales. Detrás de este marco subyacen tres funciones semióticas insertas en los objetos semióticos que produce cualquier cultura humana: la transmisión de información, la creación de nueva información y la memoria o la capacidad de preservar y reproducir información. Lo anterior nos plantea que la semiósfera tiene límites claros, a saber lo cultural, pero no inamovibles, ya que su dinamismo comprende dentro de las tres funciones de los objetos semióticos. La dotan de una recreación constante. Aclaramos, dentro de la vinculación de las dos formas de los lenguajes con los objetos semióticos en la cultura, se halla una estructura mínima de organización dinámica, que se explica por dos leyes: el binarismo y la asimetría. El binarismo es, de alguna manera, la capacidad de los dos elementos, los lenguajes y los objetos semióticos, de cambiar constantemente, de subdividirse, de multiplicarse. Esto se ejemplifica con las variantes coloquiales o palabras de moda, las nuevas formas del arte, etc. Por su parte, la asimetría o heterogeneidad se entiende como: los lenguajes que colman el espacio semiótico son varios, están relacionados entre sí a lo largo del espectro que va desde la plena y mutua traducibilidad hasta la plena y mutua intraducibilidad. La heterogeneidad se define tanto por la diversidad de elementos como por sus diferentes funciones. La frontera es un componente estructural determinante, pues solo con su ayuda puede la semiósfera realizar los contactos con los espacios semióticos y alosemióticos. Por lo tanto, entendemos que cualquier cosa interna o externa a una cultura puede convertirse en un signo en texto o en un objeto de la semiótica. Veamos en esto el mencionado dinamismo de la semiosis. Ahora bien, la semiosis es un fenómeno natural que todo individuo posee. Lotman, como ya mostramos, localiza la semiósfera antes de cualquier lenguaje humano. En consecuencia, encuentra una correspondencia entre la semiótica y la neuropsicología, puesto que nota la influencia y la presencia de los procesos semióticos fuera del ámbito de las humanidades. El descubrimiento de mecanismos en el aparato individual de pensamiento, el cerebro, los cuales son funcionalmente isomorfos a los mecanismos semióticos de la cultura, ha abierto un amplio campo de estudios científicos para el futuro. La situación de la superposición entre la semiótica de las humanidades y la neuropsicología ha sorprendido a algunas personas, pero el lingüista Roman Jacobson lo ha apoyado entusiastamente, quien ha llamado hostiles a aquellos que se oponen a este enfoque y plantea una lingüística descerebrada. A partir de este acercamiento entre campos de conocimientos otrora tan disímiles, Lohmann, según Umberto Eco, indica que la oposición entre ciencias exactas e humanísticas debe eliminarse, y en consecuencia para Eco, Lohmann ve la semiótica como una ciencia cognitiva. Los autores citados en este apartado coinciden de alguna manera en algunos puntos que enumeraremos. El primero, la semiosis es un proceso que existe inserto en la naturaleza de los organismos. El segundo, la vida no podría registrarse sin la participación de la semiosis. 3. La convivencia entre un organismo y su entorno material biológico devela una reciprocidad en la que es factible que ambos resulten constantemente modificados. 4. Un determinado organismo, en nuestro caso dotado de capacidades cognitivas, gracias al cúmulo de percepciones de su entorno, transforma las señales de entrada que reconocemos como bioeléctricas en forma de señales semióticas que reconocemos como bioelectroquímicas. Estas últimas le permiten tener una realidad propia subjetiva. 5. Las necesidades vitales de cada organismo, en principio, lo fuerzan a buscar satisfacerlas. En consecuencia, la semiosis es una estrategia fundamental para la sobrevivencia del organismo.
La percepción de la forma como detonador de la semiosis. Los 5 puntos concluyentes, líneas arriba, nos permiten vislumbrar que los procesos cerebrales devienen se transforman en procesos mentales, es decir, semióticos. Con base en ello, pensamos que la semiosis como proceso significativo se origina a partir de la percepción de estímulos pertinentes. Para ilustrar lo anterior, permítasenos empezar con un ejemplo tomado de un pasaje ficcional perteneciente a un texto fílmico. El primer capítulo del 2001, Odisea del Espacio 2010, realizada en 1968 por Stanley Kubrick, titulado El amanecer del hombre. Nos muestra una pequeña comunidad de antropoides en un ambiente desértico, hostil y escaso en alimento. En algún momento durante la noche, el grupo escuchaba sonidos extraños provenientes del exterior de su cueva. El líder y el resto de los otros miembros salen y se percatan de la presencia de un gran monolito negro y rectangular, que enfrente de la entrada de su madriguera. A partir del contacto con esa extraña entidad se registran cambios físicos y mentales en ellos. En principio, el líder crea una compleja relación con un elemento, a saber, el fémur del esqueleto de tapir. Al día siguiente, el simio frente al esqueleto toma el fémur y cada vez con mayor intensidad empieza a golpear los otros huesos restantes sin dejar de observar con atención lo que hace. Se da cuenta que puede romperlos. Imagina entonces cómo caería un tapir, suponemos a consecuencia de un golpe con el fémur. Ya en una escena posterior, todo el grupo se encuentra comiendo carne de ser herbívoro. Más tarde, varios de ellos se enfrentan por segunda vez con otros seres de su especie, ajenos al grupo, en disputa por la posesión de un charco de agua. El primer combate anterior al contacto con el monolito se registró con base en gritos, aspavientos y gestos, donde quienes lo hicieron de manera más convincente y decidida logran ahuyentar y obtener el triunfo. En el segundo enfrentamiento, algunos miembros de la inicial colectividad caminan ya de forma erguida y van armados con fémures de tapir. Su uso le permitirá ganar al derecho de apropiarse del charco. Al principio de la batalla, el líder, titubeante, no está del todo seguro de que su novedosa herramienta sea efectiva, como lo fuera con el tapir, que le sirvió de alimento a él y al resto de la colectividad. Golpea a su homólogo del otro bando con cierta timidez y después aumenta la fuerza hasta dar muerte a su contrincante. El resto de sus compañeros comprende la eficacia del experimento y se une para seguir hiriendo al cuerpo ya sin vida. Los sobrevivientes rivales, espantados, se retiran sin más. La relación entonces entre el líder y el fémur se resume, primero, en el concepto semiosis. Eco nos explica cómo se lleva a cabo dicho proceso. En el momento en que el australopítico utiliza una piedra para descalabrar el cráneo de un mono, todavía no existe cultura, aunque en realidad la transformación, un elemento de la naturaleza, en utensilio, digamos que surge la cultura cuando, y no sabemos si el australopíteco se encuentra en estas condiciones. A. Un ser pensante establece una nueva función de la piedra. No es necesario pulirla para convertirla en buril. B. Lo denomina piedra que sirve para algo. No es necesario denominarla en alta voz o comunicarlo a los demás. C. La reconoce como la piedra que corresponde a la función X y que tiene nombre Y. También poco hace falta denominarla una segunda vez, basta con reconocerla. Estas 3 condiciones ni siquiera implican la existencia de 2 seres humanos. La situación es posible incluso para un Robinson o un náufrago solitario. Pero es necesario que quien utiliza la piedra por primera vez considere la posibilidad de transmitir al día siguiente y a sí mismo la información adquirida y que para ello elabore un artificio neumatécnico. Debemos aclarar ciertos puntos en cada una de las hipótesis anteriores, la de Eco y la de Kubrick. En el caso del homínido que utiliza el fémur de tapir, no hay registro de lenguaje articulado alguno. Él y todos los demás se comunican entre sí mediante sonidos guturales y determinadas señas elementales, gestos o esterilizaciones. Como en la primera batalla por el agua, lo anterior nos permite pensar que el significado precede a la lengua, tal como lo plantea en una nota el propio Umberto Eco. Esto podría significar, como sugiere Piaget, que la inteligencia procede al lenguaje.
pero esta afirmación no significa que la inteligencia precede a la comunicación. Una vez eliminada la equivalencia entre comunicación y lenguaje, inteligencia y comunicación deberán considerarse como un proceso único que no puede surgir en dos tiempos. En lo que hemos dicho, puede ser posible que el hueso haya recibido un sonido gutural distintivo, un recurso previo al nombre en sí, o un gesto, una herramienta anterior a los términos o frases descriptivos por el líder, lo cual ya implica la vinculación de un determinado sonido o ademán referido a un objeto reconocido. Por tanto, en el segundo caso, el de los australopithecus, no es necesaria la existencia de la lengua para que el proceso de semiosis se registre. Eco nos hace evidente una estrategia básica, un artificio neomagnético. La manera de la memoria del protohumano sería un auxiliar en la reconstrucción de la escena en la que utilizó por primera vez la piedra. Así, para nosotros, las marcas denotativas de solidez, dureza y contundencia, unidas a las marcas connotativas que dependen de determinados contextos y circunstancias, utensilio, alimento, muerte, sobrevivencia, estrategia, entre otras, estarían asociados a la piedra o el hueso en cada uno de los eventos. No nos importa, por ejemplo, si el líder del grupo haya asignado un sonido gutural para referirse al fémur y a su función relativa. Lo fundamental en ese proceso de semiosis que permite que un objeto asociado a una función X, función natural del fémur en el cuerpo del tapir, pase a ser un objeto B, asociado ahora a una función cultural. Y como herramienta o arma, de esta manera el hueso deviene en una cosa completamente diferente, es decir, un signo. Lo mismo pasa con la piedra. En conclusión, el objeto hueso o piedra es solamente un vehículo de signo. Las marcas denotativas que enunciamos líneas arriba son las características centrales que lo permitirán al australopithecus utilizar una segunda piedra en otro momento posterior y, de ese modo, llevar a cabo la misma función original. Esto implica que nuestro personaje ha asimilado ya la noción de piedridad. En consecuencia, nos estamos refiriendo a las denotaciones primarias asociadas a una de las tantas posibles funciones del objeto. Los procesos cognitivos que llevaron a encontrar una función determinada en los objetos anteriores son muy complejos. No obstante, existe un elemento mínimo que nos permite abrir dichos procesos. El neurocientífico hindú Vijayanur Ramachandran nos ofrece una apariencia simple. Ejemplo ilustrativo: un individuo antecesor de los humanos, un simio o protohumano, se encuentra encaramado en un árbol y va a pasar una rama, lo cual implica ajustar el ángulo del brazo y los dedos de modo que el mapa propioceptivo, la manera en la que el individuo se imagina que está dispuesto su cuerpo, señalado por receptores en músculos y articulaciones, case con la horizontalidad del aspecto visual de una rama, la serie horizontal de los fotones. El ajuste de los dedos para casar con la circularidad de la rama establece una relación isomórfica. El contorno circular de la rama dicta las instrucciones, digamos, para que la percepción del mismo se materialice en una mano semicircular, con una apertura aproximada al radio o al diámetro de la rama. La respectiva forma del hueso o de la piedra habilitó de manera en la que era posible manipular cada uno y posteriormente la función asociada a ambos. La manipulación a la vez comprende la forma de asir los objetos, apreciar su peso, calcular la fuerza que se imprimirá para levantarlos, calcular el punto de impacto, calcular la fuerza del golpe o de lanzamiento y, al final, esperar un resultado. No debemos excluir la participación de la memoria que retrotraería el recuerdo de una acción similar en caso de que existiera. Por otro lado, la expectativa del resultado debe también guardar cierta congruencia con un plan trazado anteriormente, es decir, cómo obtener una pieza de caza o alimentar a un enemigo. Todo este recorrido algorítmico puede representarse mediante el bucle de aprendizaje-experimentación.
el cual se inició con la precisión de la forma. Westcott complementa lo anterior. Toda acción, por lo tanto, que consista en percepción y operación, imprime su significado en el objeto sin sentido y, en consecuencia, lo convierte en un portador de significado relacionado con el sujeto dentro de un bel universo subjetivo, debido a que todo comportamiento